Buenas noches, mi nombre es Thais Soriano y yo voy a estar enseñando los aspectos más importantes de esta tarea del laboratorio 3A que se divide en dos cuadernos, el primero y el segundo. El primero es un poco más fácil ya que tiene indicaciones para limpiar datos de vehículos. Primero es necesario correr todas las bibliotecas para poder completar nuestras tareas. Aquí vemos cómo cambiamos los signos y limpiamos los datos para eliminar los signos y que sean no números. Aquí también corremos para los datos faltantes mientras va cargando. Aquí también contamos los valores faltantes en cada columna, que es parte del ejemplo. Entonces, todo esto es un proceso que llegamos para hacer la tarea número 1, donde tenemos que reemplazar las columnas ningunas que establecimos adelante por columnas stroke, horsepower y peak RPM. Eso lo hacemos con un replace con las funciones que nos pide aquí. Luego, en la segunda tarea, que está un poco más abajo, que es para transformar los datos, aquí trabajamos con conversiones, donde se nos da la fórmula, y aquí la tarea 2 nos pide convertir en una columna específica, convertir unos datos, y aquí en la columna se muestra cómo van. Luego debemos normalizar datos, que se hace intercambiando valores. Aquí también intercambiamos los valores y luego revisamos los datos transformados en nuestra tabla y vemos que todo está como el profesor lo pidió. Y por último, en la tarea 4 tenemos que debemos crear una variable y combinar los data frames para eliminar luego esa columna. Y luego de crear las variables y combinarlas, obtenemos nuestra columna y vemos aquí están las filas y las columnas. Para la segunda tarea tenemos que fue un poco más compleja, pero también tenemos que cargar nuestra librería, extraer los datos de la URL y de las páginas web y después cargarlos en un archivo HTML y crear un data frame. Luego enseñamos las 5 columnas, cargamos los datos en un JSON. En mi caso, tuve que ponerle estas prescripciones, ya que guardé el archivo JSON de una manera diferente a como se hace tradicionalmente y luego que colocarlo en cada código para que no se confunda. Luego tuve que extraer datos usando una API key que lo hice registrándonos con los pasos que dio el profesor y con esos pasos obtuve una clave única que fue la que coloqué acá para poder crear mi URL y luego guardé los datos como un data frame, mostré las 5 filas, cargué todos los datos, aquí se ve dónde están todos los datos. Luego acá extraje los archivos, siempre con las prescripciones y usé las funciones y luego de esto transformé los datos eliminando los float para que no tire ningún error y luego ejecuté el proceso para crear una tubería de datos usando como entrada estas dos librerías de los archivos que cargué más arriba y luego las primeras 5 filas de los datos extraídos y luego aquí cuando están transformados. Muchas gracias.